Bienvenidos a la sesión de electrotutorial, que es la 10ª sobre el circuito integrado 555, timer o temporizador. Y vamos a revisar en esta sesión más práctica el montaje en el breadboard o placa protoboard, también llamada, y tenemos aquí el circuito integrado tal como es en la realidad. Aquí tenemos el montaje de la izquierda. Recordamos que había dos posibilidades, monoestable o biestable. Las principales, luego hay otras muchas accesorias. Monoestable, se enciende un rato y se apaga. Y hasta que no vuelva a disparar, está apagado. Y biestable, que se enciende y se apaga, porque da una señal cuadrada continuamente. Biestable hay dos resistencias, monoestable hay una resistencia. Aquí tengo dos resistencias, será biestable. Y en condensador siempre hay un condensador. Y en el biestable esta resistencia no está, la resistencia B en el biestable no está. Y aquí tenemos conectado el 2 y el 6 en el biestable. La salida 2 está conectada con la 6, mientras que en el monoestable están conectados el 6 con el 7. El 6 y el 7 están conectados. Y en el monoestable, el 2 es el disparo. Tengo un interruptor que lo pongo a 0 voltios y se dispara y dura un rato encendido hasta que se apaga. Bien, ahora entonces vamos a hacer este montaje en la placa protoboard y aquí tenemos el circuito. Con las patillas, aquí está la señal y que están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como todos los circuitos. El 1 vemos que va a negativo, pues vamos a conectar el 1 a negativo. Como lo hemos dibujado en gris, lo pondremos en gris. Vamos a suponer que esto va conectado al protoboard, a 0 voltios o polo negativo de la pila o batería de conexión. El 1 al negativo y el 8 al positivo. Lo primero que hacemos es conectar el 8 al voltaje positivo, V más de la placa protoboard. Conectamos con un cable el uno y el otro. Ya tenemos el circuito alimentado. Normalmente es lo último que hacemos o no darle corriente, ¿no? Tenemos aquí el 555, podemos dibujar 555 y aquí el 555. Circuito integrado. El 1 y el 8. ¿Qué hacemos ahora con el 2, 3, 4, 5, 6, 7? Vamos a ver, el 4 es el reset y está conectado también al positivo porque está desconectado. El 4 es active low, activo cuando está a 0 voltios, cuando está más está a 0. Como aquí en el biestable, que esto como si es biestable, no utilizamos el 4 para resetear, pues lo vamos a positivo. Por lo tanto, el 4 lo dibujaré en rojo porque irá conectado también al polo positivo de la placa protoboard. Tenemos luego el 7. Bueno, una resistencia A, vamos a poner que esta es una resistencia de 2K y esta en cambio es una de 20K. Normalmente la de en medio es más grande que la pequeña. Va del 7 al polo positivo. Entre el 7 y el polo positivo o entre el 7 y el 8, aquí vamos a dibujar esta resistencia que como está aquí en violeta, vamos a ponerlo dibujado aquí. Dibujaremos aquí una resistencia que va entre el 7 y el 8. Como el 8 está al positivo, es lo mismo que conectarla del 7 al positivo. Podría estar conectada así o directamente al positivo. Esta es la resistencia A. Luego tenemos la resistencia B, que va del 7 al 6 o al 2. Vamos a conectarla al 6. Vamos a poner la resistencia B como está en verde. En la placa protoboard va del 7 al 6. Por lo tanto, aquí conectaremos la resistencia B, que va del 7 al 6. Ya tenemos conectada la resistencia B. Conectarlo aquí o aquí da igual. Resistencia B. Luego vemos que el 2 y el 6 están interconectados. El trigger y el disparo. El trigger es lo mismo que el disparo. El trigger y el umbral, threshold, van conectados. Por lo tanto, cogeríamos un cable. Vamos a hacerlo en color naranja. No, como en rojo, vamos a hacerlo en rojo. No, el rojo hemos sido positivo. Vamos a hacerlo en naranja. El 2 va unido al 6. Lo hacemos por aquí fuera y conectamos el 2 con el 6. Ya tenemos el 2 conectado al 6. De manera que la señal que le llegue al 2 o al 6 será la misma. Si pongo 0 voltios aquí, va a llegar a 0. Y si pongo 6 o 9 aquí, y llegará a 9. Bien, ya tenemos el 2. Nos queda ahora el 3, que es la salida, y el 5, que es el control de voltaje. El 5 hemos dicho, le ponemos un condensador de 10 nanofaradios que va negativo para desacoplar o evitar ruidos. Escogemos el 5, como está puesto en color gris, pues lo haremos en gris y porque va negativo. El 5
le pondremos aquí un condensador de 10 nanofaradios y lo conectamos al canal, al 0 voltios de la placa breadboard. Normalmente las placas breadboard o protoboard, vamos a dibujarlo así, habría aquí una línea roja, que es el voltaje positivo, y una línea azul o negra, que sería el voltaje negativo. Entonces, pues este iría al positivo y este iría al negativo. Y aquí lo mismo, aquí tendríamos la línea negativa y aquí tendríamos en rojo también duplicado, depende de la placa que tengamos, la conexión. Pues este lo meteríamos al negativo, lo dibujamos, iría al negativo y el rojo en cambio iría aquí al positivo. Bien, y ahora que nos queda el 3, la salida. El 5 ya lo tenemos el condensador este de 10 nanofaradios, pequeñito, simplemente porque no lo utilizamos como control de voltaje, y en el 3 la salida. El 3 la salida vemos que va una resistencia, vamos a poner 470, y un LED a negativo. Por lo tanto, aquí del 3 vamos a dibujarlo. La salida está en verde. El 3 le pondremos una resistencia y luego un LED. Aquí va el LED dibujado positivo y negativo, el LED, y va conectado al polo negativo. El polo negativo este hemos puesto en azul o gris antes, da igual. Iría conectado así. De manera que cuando aquí haya corriente, 9 voltios o menos, porque se perderá algo, vamos a poner 9 voltios igual. Aquí esto está a 0 voltios, aquí pasará una corriente, esto es de 470, y llegará el LED al polo negativo y estará conectado. Bien, entonces aquí ya tenemos el montaje en Pro Tools. Recordamos que cuando es intermitente oscilador, cuando esto está en on, se enciende este de aquí, porque aquí cuando está en on aquí habrá 9 voltios y aquí 0 voltios, la corriente va de más voltaje a menos y se encenderá el transistor. ¿Qué pasa si esto está en off y aquí hay 0 voltios? Pues si ahora pongo yo un cable, vamos a ponerlo de color diferente, azul, del positivo, una resistencia de 470 y un LED. El LED va el ánodo positivo conectado con el positivo y el cátodo negativo abajo. Este es otro LED, este era verde en todo caso, pues este será azul. Si aquí tengo 9 voltios y esto está a 0 voltios, entonces aquí hay corriente, porque ahí va de más voltaje a menos, atraviesa el LED, atraviesa la resistencia y entra dentro del circuito integrado, que aquí será, al ver 0 voltios, irá para el fondo a tierra a través de aquí. Y se encenderá este LED. Cuando esto esté en off, aquí cuando esté en off, este está encendido y este está apagado. Y cuando esto esté en on, este está encendido, cuando hay aquí voltaje y este estará apagado. Vamos a poner entonces esta resistencia azul aquí para verlo. La resistencia va del polo positivo al 3. Por lo tanto, si dibujamos la resistencia esta azul, dibujamos en azul, va del polo positivo a una resistencia. O sea, en el polo positivo aquí tendríamos que conectar una resistencia 470 con 220, luego vendría un LED, positivo con positivo, el ánodo positivo, el LED, y el cátodo va unido al 3. Entonces aquí teníamos que conectar esto aquí. A ver si me deja. Esto aquí irá unido al 3. En el 3 conectaré un LED así y otro de salida. Cuando este esté encendido, este estará apagado, y cuando este está apagado, estará encendido en función de los pulsos que salgan. Cuando estén on, off, on, off, on, off. Cuando estén on, estará encendido el verde. Vamos a poner aquí el verde. Y cuando está apagado, en cambio, estará encendido el azul. Aquí en off, veremos que está encendido el azul. Y aquí cuando está apagado, está encendido el azul. Y cuando el 555 sale en voltaje, está conectado el verde. Entonces, se intermitente para azul, verde, azul, verde, azul, verde. Bien, y por último vemos aquí, entonces ya hemos visto cómo queda el montaje en la breadboard. Y aquí recordamos los distintos. Ground está en inglés, tierra, 1 al negativo, más VCC, voltaje al positivo, al 8 positivo. El discharge, 7 en este caso, va entre las dos resistencias, o mejor dicho, una resistencia va al positivo y otra va al 6, que es este de aquí. El 7 tiene una resistencia que va al positivo,
es lo mismo, da igual esto que esto, y la otra resistencia que va del 7 al 6, el RB, el discharge. Threshold o umbral, el 6, la entrada, el disparo trigger, que es el 2, la salida, que es el 3, el 4 es el reset, aquí está desconectado, por lo tanto está en más VCC, el 5 también está desconectado y va con un condensador a negativo y es el control de voltaje. Con esto acabamos esta sesión explicativa de cómo se montaría en la breadboard o protoboard el circuito 555 timer temporizador como biestable. Si en lugar de biestable hacemos el monoestable, entonces tendríamos que hacer, vamos a hacerlo en color verde, monoestable. Entonces recordamos que como monoestable esta resistencia no está, RB la quitamos, por lo tanto como monoestable aquí esta resistencia la quitamos. Como monoestable el 6 va unido al 7 en lugar del 6 va unido al 2, entonces esta raya naranja la quitaríamos y conectaríamos el 6 con el 7 como está aquí y ahora. El 2, que aquí está unido al 6, hemos dicho que esto no va, vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar lo que sobra, aprovechando que tenemos. Hemos quitado ya el 2 con el 6, la resistencia esta RB también la quitamos y conectamos el 6 con el 7 en biestable, en monoestable. El 6 va conectado al 7, la RA entre el 7 y el 8 siempre está en los dos. El 6 va conectado con el 7, esto de aquí lo puedo borrar. El 5 lo dejamos igual, el 4 lo dejamos igual, la alimentación, el 8 y el 1 van iguales. Y cuando es como biestable, bueno, podríamos dejar también los dos LEDs. Este estará encendido cuando está apagado y este se encenderá un rato y cuando se acabe la temporización se apagará este y quedará el otro encendido. Y aquí tenemos los dos LEDs, que va de positivo al 3 y del 3 al negativo. Y entonces, ¿qué más cosas cambia como biestable? Que el 2 es el que cambia. El 2 este es el que conectaríamos, vamos a ponerlo aquí, el 2 como es rojo, lo haríamos aquí y daremos, como biestable, el 2 iría conectado, vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Cómo hago yo para poner a 0 voltios y dispararlo? Pues siempre en principio es del polo positivo, tenemos la línea positiva, pondríamos una resistencia, el polo positivo, echamos ahora aquí una resistencia, a ver si pinta, aquí habría una resistencia, vamos a poner por ejemplo de 10K, y aquí vamos a poner un interruptor, lo voy a dibujar como si fuera un botón, aquí viene la resistencia de 10K, y aquí la salida esta es la que conectaría aquí al 2. Cada vez que yo aprieto el botón push, ahora en principio si no aprieto nada esto está desconectado, al momento que yo apriete lo pondré a 0 voltios y se disparará. Al momento que apriete, esto que está aquí, hay los 9 voltios, al momento que atraviesan la resistencia y está conectado aquí, es como, o mejor dicho, esto lo tendría que conectar a negativo. Esto lo tengo que conectar al polo negativo. Rectifico lo que he dicho para que el 2 debe estar a 9 voltios para que esté inactivado. Por lo tanto, el 2 aquí, la resistencia positiva de 10K y aquí habría un cable que va unida a la entrada 2. Entonces, como aquí hay 9 voltios y no pasa corriente, aquí llegan los 9 voltios de voltaje. Mientras no haya corriente, el voltaje se mantiene a través de la línea, no hay intensidad porque entra un comparador, en un comparador no entra corriente, al no haber intensidad no hay caída de voltaje, hay 9 voltios, llegan 9 voltios. Si está 9 voltios, el 2 está desconectado, el circuito 55 se dispara cuando el 2 lo ponemos a 0 voltios. Bien, entonces ahora el interruptor lo que hago es unirlo al polo negativo. Aquí está el polo negativo. En el momento en que yo aprieto el push, aquí el interruptor, lo que hago es que la corriente que ahora no pasaba, ahora ya pasará, pero no a través del comparador, sino que pasará a través de aquí. La corriente atravesará la resistencia, como esto está conectado, atravesará aquí y llegará al polo negativo.
momento que esto llega al polo negativo, el voltaje ya deja de ser 9 voltios, el voltaje cae toda la resistencia, 9 voltios antes y aquí hay 0 voltios. Estoy como conectando los 0 voltios aquí, entonces aquí le llegará al 2 un 0 voltios. En el momento que yo apriete, estoy pasando 0 voltios al set disparador y se conectará. Y al conectarse, hemos dicho que esto está como monoestable ahora, pues se disparará el LED, este de aquí, el verde, se encenderá un rato, hasta que el condensador, nos hemos dejado algo aquí. Todo esto y antes también, perdón, nos hemos dejado un condensador. Entre el 2 y el 1 va el condensador, que es el que carga y descarga todo. Por lo tanto, hemos dejado lo más importante, el temporizador, que es el condensador este. Entre la pata 2, que es esta de aquí, vamos a dibujarlo, y el negativo, o pata 1, tenemos que poner un condensador si es electrolítico con esta capacidad. O sea, aquí vamos a poner ahora dibujado lo más casi importante, y lo dibujaré aquí, aunque no esté muy bien. Entre el 1 y el 2, un condensador. El 1 va en la parte negativa del condensador y la placa positiva del condensador va al 2. Esta es la placa positiva, si es electrolítico, y el 1, la negativa, va al 1 o conectado directamente al negativo. Por tanto, nos habíamos olvidado antes el montaje del condensador, que es el que se irá cargando o descargando a través de una u otra. Y con esto, y aquí el condensador, bueno, aquí el condensador, ojo que el 2 como biestable, esto no está conectado aquí, aquí va el disparador del 2 y esto va conectado al 6 o al 7. El condensador, el 6 va conectado con el 7 y el 7, vamos a ver, el 6 va conectado con el 7 y el 6 tiene que ir al condensador. O sea que el condensador este como biestable, aquí tenemos que conectarlo al 6 o al 7. El 6 o el 7 están conectados con la resistencia A, esto es correcto, y luego tienen que ir conectados al condensador. Por lo tanto, tengo que unir la pata número 6, que es esta de aquí, o 7, con el polo positivo del condensador, que es... No, con el 2 no. El polo positivo del condensador tiene que ir al 6. El polo positivo del condensador, entonces, como biestable, este está aquí como biestable y cuando es como monestable hay que conectarlo entre el 1 y el 6 o el 7. Entonces aquí el condensador iría conectado, lo vamos a hacer por aquí fuera. Aquí va el condensador, la parte negativa al 1 que va cargado negativo, aquí el positivo, y va conectado entonces al 6 o al 7, pues están conectados con uno con otro, ¿vale? Este es para biestable entre el 1 y el 2, y mientras que el monoestable va conectado entre el 6 y el 7. Importante es seguir aquí el esquema e irlo montando. Y con esto acabamos esta 10ª sesión sobre el circuito 555 timer y el montaje, en este caso, en la placa protoboard